Excelente. Y Marco, muchas gracias. Marco Moreno, por favor. Oye, permíteme tantito, algo que me faltó para... No arrebates. Usted no es Marco Moreno, Francisco. Una broma, Paco. Deja que haga su intervención, Marco. Quizás si hago la pregunta la pueda contestar, porque son una pregunta para Paco y para José Almodóvar. Bueno, pues. Adelante, Marco. Es breve. Hay varios politólogos latinoamericanos que hablan sobre la importancia de la Revolución Cubana y su importante influencia en Latinoamérica, de tal manera que dicen que esta Revolución Cubana ha tenido muchísimo mayor efecto político, social y de difusión y de acciones concretas que con respecto a la Revolución Rusa. Esa es la primera pregunta para Paco, para José Ali. La segunda pregunta tiene que ver con un discurso, bueno, el primer discurso la segunda declaración de La Habana, donde Fidel Castro cierra ese maravilloso discurso que aún todavía nos simbra, pues, sobre todo en su última parte. Y dice, la historia me absolverá. Esta situación de cómo lo absuelve. Si efectivamente la llegada de algunos personajes en gobiernos progresistas en Latinoamérica están justamente justificando esa frase, como por ejemplo la llegada de Lula da Silva, la llegada de Daniel Ortega, la llegada de Cristina Kirchner, la llegada de muchos personajes que han estado, de Mújica, que han estado, es efectivamente la historia que está efectivamente absolviendo a Fidel. Eso yo creo que pues es una pregunta muy sencilla. A lo mejor yo encuentro algunas cosas interesantes para una respuesta, pero me gustaría escucharlas por parte de ustedes. Gracias, Francisco, por la intervención abrupta. No, iba a decir que algo por lo cual también estoy convencido que el proceso de revolución cubano es irreversible, es que algo que yo aprendí, o mejor dicho, reaprendí en las veces que he visitado Cuba, que han sido pocas, es esto que acaba de decir Ali. Muchas veces hablamos de la dignidad, pero cuando uno convive con un pueblo digno, con un pueblo que tiene el coraje, que tiene la sapiencia de enfrentar a un enemigo de esta naturaleza que es el imperialismo norteamericano, carajo, no deja uno primero de admirarlo y segundo, de aprender eso que es dignidad. O sea, Cuba como esencia, como nación, está en esa lucha de su defensa como país digno. Con respecto a la pregunta de Marco, más que pregunta es una provocación. Y yo diría nada más una cosa. Bueno, y aquí está Pablo, que no me va a dejar mentir. Cuando yo me afilio al Partido Comunista y empiezo a participar y empiezo a tener contacto con vía las embajadas o los festivales o los compañeros que venían de las escuelas que iban a la RDA o a la URSS, en lo particular mi hermana Alma estuvo viviendo en la Unión Soviética alrededor de 9, 10 años, no recuerdo exactamente, pero fue mucho tiempo. Ese socialismo no tenía nada que ver con el socialismo al cual yo aspiraba. Lo voy a decir más coloquialmente, y es un debate que tuvimos ahí también con los nicaragüenses, y hay muchas historias al respecto de cómo Fidel les decía a la gente del Frente Sandinista, cuando todavía era decente, que no entraran a ese proceso de las elecciones democrático-burguesas porque pues iba a pasar lo que pasó, terminó pasando al final de cuentas. Yo estoy seguro que el ejemplo a seguir que tenemos los latinoamericanos con respecto a Cuba no solamente es el ejemplo de su valor y enfrentamiento y las armas y la Sierra Maestra, el Granma y la crisis de los misiles y la cuestión de Angola, el combate al
todo eso es parte de la historia. No, yo creo que el ejemplo a seguir es justamente ese proceso de dignificación. Y bueno, yo sé que algunos no van a estar muy de acuerdo de lo que voy a decir, pero en ese proceso ya iniciamos nosotros, los que estamos metidos en el proceso de Morena y de la Cuarta T. Y estoy viendo aquí, por ejemplo, lo que decía López Obrador el pasado 16, dice, el presidente López Obrador dijo que desde hace 62 años el gobierno de Cuba ha sabido como pocos en el mundo defender con dignidad su derecho a vivir libres e independientes sin permitirle injerencia en sus asuntos internos de ninguna potencia extranjera. Podemos estar de acuerdo o no con la revolución cubana y con su gobierno, pero el haber resistido 62 años sin sometimiento es indiscutiblemente una hazaña histórica. Y yo creo que eso, compañeros, es algo que tenemos que aprender y tratar de enseñarle al pueblo mexicano esa dignidad. O sea, nosotros como pueblo tenemos un bagaje cultural enorme y creo que aquí no nos vamos a poner a debatir al respecto, pero no hemos sabido transmitir ese bagaje, esa cultura, esas luchas heroicas que hemos dado como pueblo a las nuevas generaciones y solamente somos un pequeño sector que nos sentimos orgullosos de esas historias de los chinacos liberales contra el imperio francés, de las luchas estudiantiles que dimos en el 68, del movimiento armado socialista en este país y de tantas y tantas luchas que se han dado, y hago así un breve resumen, pero es eso, yo sí me siento orgulloso de ser mexicano, orgulloso de haber aprendido y estar aprendiendo constantemente del proceso revolucionario cubano, que insisto, o sea, nos podemos pasar horas discutiendo al respecto. ¿Falta perfeccionar el socialismo? Sí, sí falta perfeccionar el socialismo. Hay que impulsar la cuestión de la industria, sí, sí hay que hacer muchas cosas. Pero yo creo que a diferencia de otras circunstancias, creo que lo mejor que podemos hacer nosotros, además de la solidaridad militante, y subrayo esto, la solidaridad militante con Cuba y su revolución, es hacer también nuestro proceso aquí en nuestra patria. Gracias, Paco. ¿Ibas a agregar algo, Ali? No, Bien. parece que el compañero Paco ha sido completamente explícito. De verdad lo admiro por la información tan verídica y tan fehaciente que tiene de Cuba. Vaya, estoy completamente... Paco habla como si fuera un cubano más. Gracias, gracias mi hermano. Te quiero decir que tengo por ahí unas jimaguas que se llaman Ernesto y Camilo y que cumplen 35 años por próximo 28 de julio. Quería que nacieran el 26 de julio, pero me fallaron 2 días, pero es el 28 de julio que cumplirán años los jimaguas. Y felicidades para eso, Jimaguas. Muchas gracias. ¿Quién más, camaradas? ¿Nadie más tiene alguna intervención? Bueno. A ver, espérame. Si ya no hay intervención, yo sí quiero hacer una exhortación. No, es que yo llevo la mesa, tranquilo. Ok, por eso estoy pidiendo permiso. Muy directamente con el camarada Ali. Él pertenece a una organización, a una asociación de cubanos residentes en nuestro país. ¿Qué sigue, camarada? ¿Cuál es el papel? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Ya sé, bueno, tareas de difusión, tener acceso, información, etcétera. Pero, ¿qué se nos propone concretamente, tanto como organización comunista, como miembros de toda una serie de movimientos? ¿Qué viene? Te voy a ser sincero porque esta pregunta me ha rondado mucho la cabeza durante mucho tiempo. Disculpen, los fríos de Puebla me afectan. Se puede venir de La Habana calentico y llegarse aquí, el frío de Puebla no es fácil. Miren, hace alrededor de un mes, participé en una reunión que se hizo con las izquierdas de América Latina. Estaba la izquierda boliviana, la izquierda venezolana y por supuesto la izquierda aquí en México. Y daba la casualidad que rondaba esta misma pregunta. Y ese es su criterio. Lo que sigue, y nunca se puede perder de vista, es la educación ideológica de las masas. Es la educación ideológica de las masas. Es el que cultiva el maíz, que sepa por qué luchar,
que sepa los desmadres de la Constitución, que sepa cuáles son el motivo de las luchas de las clases sociales. Pero que lo sepa no solamente que cultiva el maíz, la que hace tortilla, la que cobra el pasaje, es la diversificación ideológica, o sea, la enseñanza ideológica a las masas, que eso es lo que logró Fidel y todavía se sigue peleando. Créanme que no es una lucha fácil. Hace poco, aquí mismo en el internet, gracias al internet, vi un documental que se llama Fidel, realizado por Estela Bravo. Estela Bravo para nosotros es una documentalista gringa, por cierto, de mucha reputación. Y ella en ese documental entrevistaba a un diplomático sudafricano, diplomático de la Cámara de Nelson Mandela, y él decía, hacer una revolución es fácil, lo difícil es moldear una sociedad. Es la parte, porque generalmente en las revoluciones, la vorágine, la adrenalina, la gente por un ideal es capaz de llegar a la última consecuencia. El problema es en los momentos de paz, cuando la gente tiene que luchar con la inteligencia, cuando la gente tiene que luchar con las ideas. También vi hace poco esta película que hizo Benicio del Toro de Che, no sé si la conoces, y hay una escena que me impactó mucho, donde cuando en la batalla de Santa Clara le dicen, comandante, ganamos la guerra, ganamos la revolución, y el Che le dice, no, ganamos la guerra, la revolución comienza ahora. El 8 de enero del 59, Fidel entra a La Habana, y en el antiguo cuartel de Columbia de Batista, que hoy es Escuela Ciudad Libertad, se le posa la famosa paloma blanca en el hombro, y él decía, la alegría es inmensa, la tiranía ha sido derrotada, pero no nos engañemos que de ahora en adelante todo va a ser más fácil. Quizás de ahora en adelante todo sea más difícil. Y la parte difícil de la lucha es enseñarle a las masas por qué se pelea, cara a las masas. Ya le digo, las masas. Bien. Este es mi idea. Gracias, Ali. No tengo más intervenciones. A ver, José, Francisco, querías agregar algo. Paco. Sí, bueno, ya para ir concluyendo el asunto, o sea, aquí viene la pregunta, camaradas, los que estamos ahorita todavía aquí en esta reunión, los 12 que estamos, ¿qué sigue o qué hay que hacer? Y incluyo a Ali. Aquí el asunto es que vienen momentos cruciales en esta etapa de resistencia hacia y consolidación de la Revolución Cubana. Es importantísimo, y bueno, yo sí quiero llamar la atención, Tribuna ha jugado un papel fundamental en tanto a dar a conocer materiales, eso es importantísimo, pero también creo que una tarea que queda pendiente, y yo nomás la dejaré así como pendiente, es el asunto de reactivar esta militancia militante, esta solidaridad militante con Cuba y su revolución socialista. Esto es importante porque no se vale nada más hablar de el apoyo a la revolución cubana. La revolución cubana tiene nombre y apellido, y nosotros en la promotora, quiero presumirles, no hay ya, pero vamos a tratar de hacer. Justamente, no sé si se alcanza a ver.
mandamos a hacer estas tacitas como promotora de Solidaridad por Cuba. Lo hicimos en el evento del 26 de julio en Los Pinos. Señalo esto no de manera anecdótica, camaradas, sino que necesitamos redoblar esos esfuerzos, que son ínfimos, pero hay que hacerlos. Mandamos a hacer también playeras con el emblema de la promotora y con esta leyenda que usted la ve, ¿no? O sea, Cuba te quiero, socialista y sin bloqueo. Porque nada más hablar de la revolución cubana así, sin el acento, pues como que lo deja corto. Yo creo que tenemos que reivindicar, bueno, no creo, no, tenemos que reivindicar el proyecto socialista, eso que implica en estos momentos, ese carácter socialista de la revolución cubana, el socialismo cubano. ¿Qué es el socialismo cubano? ¿Con qué se come? ¿Cómo le hacemos para entenderlo? Y yo creo que son esas tareas que quedan pendientes y a las que hay que entrarle. Y yo le pido aquí al camarada José Ali que nos alimente en ese sentido. Hay muchos documentos, el último congreso del partido fue muy rico en esta discusión. Yo sé que se está discutiendo en Cuba justamente esta situación de qué es el socialismo, qué implica hablar de socialismo ya prácticamente en la primera etapa del siglo XXI, de casi los 25 años, y el legado de Fidel, el legado no solamente de Fidel, o sea, hay mucha gente del proceso revolucionario cubano. Yo particularmente le tengo una gran admiración y he tratado de seguir su obra de Manuel Piñeiro, Barbarroja, que es un cuate que tenía una elaboración y una visión estratégica sobre la revolución impresionante, ¿no? Compañero de Marta Harnich, por cierto. En fin, yo sí llamo, camaradas, a que redoblemos estos esfuerzos, que no nos quedemos en un círculo vicioso de autoconsumo de estos 12 que estamos aquí. Tenemos que llegar a más sectores, a la gente de a pie, tenemos que hablar con la gente en donde podamos, sindicatos, en donde podamos y decirles que hay un ejemplo a seguir. No es el mejor, para algunos a lo mejor, pero es un ejemplo, ¿no? Con sus imperfecciones, todo eso, pero que la Cuba socialista requiere ahorita de ese apoyo solidario, no solamente, y hace rato hablaba también de otra campaña, que podemos hacer una campaña de materiales, que exhorto a que le demos forma para mandar, pues lo que podamos mandar, es muy simbólico, pero es muy chévere, como dicen allá, que reciban eso, ¿no? Que reciban las jeringas, que reciban los lápices de México, que reciban cualquier cosita de estas, son muy padres, y que podemos buscar hermanar tal vez un municipio o organizaciones, no sé si con la embajada o con el que podamos buscar para que el MCM Puebla pues haya un hermanamiento con alguna otra organización y nutrirnos mutuamente. Sería cuanto. Y pues un abrazo, José, y pues Cuba va en mi corazón como la de muchos camaradas. Bien, pues vamos cerrando, camaradas, agradeciendo a todos su asistencia. Le cedo la conducción ya en este momento al camarada Gerardo, responsable de la organización de diálogos desde la izquierda, tejiendo redes por parte del Movimiento Comunista Mexicano. Adelante, Gerardo, por favor. Pues creo que queda muy poco por hablar. Efectivamente, pues, reitero que una de las ideas centrales era el poder empezar estas mesas en el 2022 hablando de la revolución cubana, porque está más vigente que nunca. No está muy vigente y es muy necesario hoy la lucha de la izquierda en todo el mundo. Igualmente, decirles que una idea central también de las mesas durante este año es poder reivindicar las muchas luchas que se han dado en América Latina, en la patria grande. Y ojalá pudiéramos hacer, ahora que está Ali acá, una mesa precisamente sobre el pensamiento marquiano. En próximos días va a ser un aniversario más de José Martí, que es en enero, el 28 de enero. Y con esto recuperar la memoria histórica de las luchas
justamente en América Latina. Yo les agradezco a todos los compañeros 12 o 13 que estuvimos presentes, bueno, que si tienen alguna propuesta también de mesa, adelante, háganosla saber y con gusto vamos viendo cómo se implementa. En el caso, antes de cerrar, hay podría ser una invitación, José Ali, va a haber una actividad de solidaridad con Cuba aquí en Puebla. Valdría la pena que hicieras la invitación amplia, Ali. Día 25, déjeme estar un momentico aquí. No se oye. No se escuchó bien. Déjeme consultar un momentico aquí en el WhatsApp, porque ya estoy viejito y se nos olvidan las cosas. El día 25 están todos invitados en la... Déjenme dar bien la dirección. Martes 25. 25 de este mes. Sé que es en la 23 Poniente. En el Carmen. La 23 Poniente. Ahí vamos a tener una actividad y están todos invitados. Porque el que organizó eso es el presidente de la Asociación de Cubanos en Puebla. Es el que maneja el compañero Luis Sánchez, no sé si lo conoce. Pero sé que es ahí en la... Disculpe, le miento. Nos vamos a reunir a las 6 de la tarde en calle 11 Oriente, número 423, entre Boulevard 5 de Mayo y la 4 Sur, en el centro. Ahí están todos cordialmente invitados. Sí, no. Si quieren participar. Muy bien. Incluso, ¿Qué día? 25 de enero. Martes 25. Es para fortalecer el Comité de Solidaridad con Cuba desde Puebla. Aquí se abre justamente un debate muy interesante con la derecha poblana, ¿no? Que esto nuevamente nos pone o pondría a la izquierda en el ojo del huracán en esta solidaridad con los hermanos cubanos. Y yo nada más cerraría precisamente con algo que mencionaron acá. Creo que la revolución cubana nos enseña lo que es la dignidad y no andar de trapecistas políticos cuando nos conviene de un partido a otro o renunciar a nuestras convicciones y a nuestras ideas cuando no nos conviene o nos tocan nuestros intereses. Creo que hay que rescatar eso y yo me quedo por la crisis que existe o por las muchas crisis que existen. Me despido nada más con una frase de Fidel Castro en 1992 en la cumbre de Río de Janeiro, cuando mencionó: páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Creo que este es también un paso que debemos de dar en nuestro país y agradeciéndoles a todos ustedes su presencia. Buenas noches, camaradas, compañeros, y estamos al habla. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Este programa estará disponible a partir del domingo en las redes de YouTube y Facebook, como siempre. Un abrazo. Buenas noches. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre, camarada. Va. Gracias, Paco. Gracias, Ali.